tal? Qué gusto que esté con nosotros en este nuevo episodio de 24 minutos en la historia, un nuevo recorrido por la historia, a ver a dónde nos lleva. ¿A dónde nos lleva? A veces la historia se nos hace un lugar Vamos común, callejoneando. ¿no? A veces se nos hace un lugar para callejonear, para pueblear. La historia tiene muchos ángulos y hoy vamos a meternos en muchos de estos ángulos porque la historia siempre es un lugar fascinante para platicar. Ahora, si lo hace usted en un grupo de amigos, con un grupo de amigos, pues la historia se vuelve también un lugar fascinante. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, también, muchas gracias. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias. Qué Todo muy bueno. bien. Querido Álvaro, ¿cómo vas? Muy contento en modo de yabú. En modo de ya. Yo ya he visto esto. Esto ya me suena. Pero bueno. Yo ya estuve ahí. Bueno, vamos a ver, hay cosas que también son déjà vu porque llevamos hablando en la humanidad mucho tiempo de ello, pero parece que no terminamos de entenderlo o de aceptarlo. ¿Por qué se lo platico? Porque hoy es el Día Mundial del Clima. La Organización de Naciones Unidas declara un día como hoy para contribuir a crear conciencia sobre el cambio climático. Y también ahí me parece un déjà vu, porque cuánto llevamos hablando de esto y parece que terminamos por dar un pasito para adelante y dos para atrás, ¿no? Así Sí, es. el cambio climático tiene como muchos retractores y Mm. mucha gente que dice, no, el cambio climático no existe. Y tienen, bueno, sus razones de ser es que dicen que no ha cambiado tanto. Pero claro, nosotros hemos medido el clima Si no estás en desde... un lugar con sequías de hace Exacto. 30 años, no. No, pero es que además hemos medido el clima desde hace muy poco tiempo, ¿no? O sea, Ah. desde la revolución industrial es que venimos midiendo el clima. Entonces, ellos lo que dicen es, pues llevamos tan poquito midiéndolo que cómo podemos saber Que que esto es se real. va cambiando o no, ¿no? Muchos de ellos son científicos, ¿no? Que son retractores, y lamentablemente muchos de ellos son asesores de presidentes o de gobernantes, y pues esto hace que muchos gobernantes pues digan, no, el cambio climático no existe, ¿no? Mira, Como hay nuestro que vecino. decirlo, porque Sí. hay todo un historial de lucha en contra de la difusión de las ideas del cambio climático y en general de la cultura ambiental, por varios intereses, desde las petroleras hasta las tabacaleras en su momento, que fueron muy fuertes en su momento para hacer el lobbying en Estados Unidos particularmente, que es esta presión en el Congreso y en general en medios de comunicación, para tratar de minimizar o de desvirtuar o de manipular, incluso porque también esta estrategia de radicalizar algo para ridiculizarlo y de alguna forma descalificarlo, pues es algo que ha sido muy constante. Estos científicos, si tú lo analizas bien, y también pasa mucho en la pseudociencia alrededor de la medicina, muy seguido no son especialistas de eso. Ujú. Es gente muy alrededor, ¿no? Digo, en el caso de medicina, y un saludo a todos mis amigos fisioterapeutas, pero tiene muy mala fama la profesión porque agarran cualquier cosa, la mezclan con lo que sigue y todo es cuántico hoy, ¿no? Y nano lo que quieras. Entonces, se genera una gran confusión que le conviene a los que quieren que las cosas sigan así, Ujú. ¿no? A los que realmente no les importan las demás generaciones porque o no tienen hijos o no los quieren o no entienden o no entendemos nosotros, pero el punto es que seguir las ideas de millonarios locos y de veras estamos como viviendo una película de Batman porque Sí. los besos y parece Lex Luthor, ¿no? Sí. O sea, pero Pero igualito. fíjate que Ese más es su allá role de model. temas ¿No? que se prestan a la interpretación, pues hay temas que son muy concretos, Ujú. como Ujú. por ejemplo el derretimiento de los cascos polares, de los Exacto. casquetes polares, ¿no? Indudable, Y innegable. ahí está, pues esto no se puede Sí, negar. y el problema no es justo que está como el casco polar, y están los hielos, que son estos hielos perpetuos, sino además de esos hielos, ahí está el permafrost, que si llegamos al permafrost es como ya el Y el catacombe. permafrost es que porque suena, ¿En qué suena, consiste? ¿En qué suena a consiste? producto que podemos comprar en el súper. Compre su permafrost. Exacto. No, Sí, sí. el permafrost son estos hielos que además, que son perpetuos, son muy antiguos, ¿no? O sea, tienen millones de años y son parte de lo que mantiene todo el clima del planeta Ujú. y regulan nuestra temperatura, ¿no? Y además tienen bueno, se ha descubierto que tienen como dentro de ese permafrost puede haber toda una serie de virus y bacterias congeladas Mm. que al Al descongelarse derretirse, se libera. Ah, se liberan y no sabemos qué enfermedades No, entonces bueno. puede... Por un lado, además es un archivo histórico, Bueno, esa es otra historia. geológico, climático, porque precisamente haciendo largos ductos, bueno, Ujú. cavando en el permafrost, sacando y analizando las muestras, es que los científicos han podido
por ejemplo, por eso ahora sabemos que ha habido estos ciclos de glaciaciones y de calentamientos, Ujú. que ha habido una época en la que el hielo estaba alrededor del cinturón ecuatorial, que si se pierde el permafrost, aparte de estos ríos ya mencionados, todas las corrientes de los mares cambiarían. Ujú. En realidad no hay modelos, incluso con toda la capacidad que tenemos, no hay modelos Claro, de ¿no? matemáticos de computadora que nos digan el grado de desastre que sería, pero es muchísimo más de lo que se ha visto en películas, ¿eh? Ahora, estamos hablando en futuro, pero Ujú. nos comentabas, Juan Pablo, de que, por ejemplo, en Tabasco hay una comunidad que, aunque sea pequeña, ya desapareció. Desapareció. Ya desapareció, digo, están las casas todavía, digo, en ruinas, el mar creció y ya se tuvieron que movilizar, o sea, hubo Ujú. una movilización Ah. y dotación de tierras a esta comunidad en Tabasco para, ya son afectados directamente. en un Esta cambio comunidad era una climático. comunidad pequeña. Ahora Ujú. imagínate, todo este hielo derretido va a subir el nivel del mar y entonces todas nuestras líneas costeras, como las conocemos, van a desaparecer y todas las ciudades y pueblos que están en esa línea costera tienen que emigrar. Ahí dicen Entonces, que van a llegar el mar a Hidalgo, una cosa así. Ajá. ¡A entonces, Hidalgo! ajá, De hecho, ¡Ay, Dios! en Estados Unidos, o Yo me voy a bueno, en Tlaxcala. la geopolítica norteamericana, el protectorado nación-estado que más ha hecho gestiones por el cambio climático es la Federación de Micronesia, un grupo de islas que están Claro. literalmente desapareciendo. Muchas son atolones volcánicos, ujú, Ujú. que eso sí, claro que resienten. Entonces es muy curioso, han perdido, por decir algo, el 30-40% de su franja litoral, muchas de estas islas. Y la única adición es un 15% de una isla de plástico que se les llegó a arrumbar en Sí, un lo- atolón, en un sí. arrecife de coral para colmo, ¿no? O sea, esa es la realidad del cambio climático, hasta eso llega. Bueno, Hay islas completas de basura, ujú, pero islas, o sea, sí, de sí. kilómetros cuadrados, ¿sí? Flotando tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y todo eso es subproducto de esto que la gente niega por intereses creados. Claro. Drill, baby, drill, ¿no? Sí. Bueno, vamos a continuar porque hoy también es un día y hay dos días más que se conmemoran hoy que me parece interesante mencionar. El Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y el Día Mundial contra la Epilepsia. Hoy es el Día Púrpura, no el 8 de mayo, que es el Día de los Derechos de la de los Mujer, derechos de la mujer. que también su color emblemático es el púrpura. Me parece que crea confusión esto Sí. del Día Púrpura, ¿no? Bueno, primero, el Día De- Mundial contra la Prevención del Cáncer Uterino tiene que ver con eh, hacer visible que todas las mujeres tienen que ir a hacerse el Papa Nicolau, ¿no? ¿Y por qué el Papa Nicolau? Porque el cáncer cervicuterino está ligado a el virus del papiloma humano. Y entonces, si no se revisan y no checan si tienen o no este virus, pues este virus lo que puede provocar es cambios en nivel celular que provocan el Ahora, cáncer. eso a veces nos suena, querida Ana, como algo de, oye, ve y hazte Eso está bien para algunas zonas de la ciudad, Ujú. pero yo quiero pensar los tabús que debe haber en otras culturas o en zonas más marginadas, en marginadas. zonas indígenas, por ejemplo, en zonas agrícolas, Ujú. Ujú. que vaya una mujer al ginecólogo a tomarse una muestra para el Papa Nicolau. No que quiero imaginar en el mundo árabe esto cómo será, ¿no? En el mundo Claro. talibán no me puedo No imaginar tengo ni esto. idea. O sea, no solo, sí, es mucho la conciencia en las zonas urbanas, Exacto. pero es mucho también la lucha por el derecho de la mujer a ser atendida y revisada, ¿no? Y bueno, está este programa Ay, nacional de ay, vacunación a las niñas contra el virus del papiloma, Ujú. ¿no? Y ¿Se entonces ponen van a las en la escuelas. primaria? ¿Cuándo Se los es eso? ponen en la primaria, Secundaria y ustedes que son dos en secundaria, una en primaria. una en primaria Ah. alta, Ujú. primaria alta, o sea, quinto y sexto, Ok. ¿no? Y luego secundaria, y bueno, ya generalmente ya en prepa ya no se aplica, y lo que hacen es justamente ir a las escuelas y que sea como de carácter obligatorio. Pero, por que las ejemplo, niñas tú se que lo pongan. estás en contacto, tú eres maestra, tú estás en contacto en los colegios, en las escuelas, ¿has notado de repente, incluso en este círculo en el que tú estás, que son escuelas urbanas, Ujú.
alguna reticencia de padres de familia por de repente, no, a mi niña no me la vacunan Sí. contra eso? Sí, Sobre todo más ahorita. sobre Sí. todo después de la pandemia hay como mucha reticencia a las vacunas, ¿no? Lamentablemente la fuerza de estos grupos antivacunas Oh. sí toman bastante relevancia. La gente no confía en que se No nos está... metieron microchips con la vacuna del corona. ¿Te acuerdas que Para- había unos que para Había decían, que, dominarnos, sí, para ¿no? dominarnos. Para dominar Para el dominar. simplemente. Ajá, el 5G. Perdón, Sí, el 5G. perdón. Este es el microchip Sí. que tiene todo el mundo Exacto. insertado en la cabeza y no necesitan más. Ninguna Y vacuna. es más, hasta lo pagas Y hasta a lo 24 pagas. meses. Y además lo pagamos los... 36 meses. Pero bueno, sí Bueno, y hay como cuéntanos una reticencia. rápidamente del Día Día Púrpura. Púrpura. ¿Por qué se llama Día Púrpura? El día púrpura se llama... O sea, es contra la epilepsia. es contra la epilepsia. A ver, Y la epilepsia lo que tiene es este sentimiento de soledad, o sea, de quien nos padece o lo aislamiento. padecemos, de aislamiento. ¿tú lo padeces? Lo padecí, No me digas. sí, es por, más o menos. por una temporada y luego, como vino, desapareció muy extraño. Oh. Nunca se supo por qué, pero bueno, sí lo padecí. Y es como el día púrpura tiene que ver con la flor de la lavanda, que como sabemos es moradita, y Es la más flor de la lila. lavanda tiene que ver o está ligada a la soledad, ¿no? Es una, o sea, acuérdense que en todas las, bueno, no en todas las culturas, en la cultura occidental todas las flores tienen un significado y la lavanda tiene el significado de la soledad. Qué curioso, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho A la mí flor de la también. Tan lavanda, me bonito que parece. huele, dices. Y Además el olor es Sí, precioso. No, pero y además el color de la lavanda, pues sí es un moradito más hacia el azul cerúleo, Sí, ¿no? es una Pero es brillante realmente, o sea, no es oscuro. Pero bueno, sí se asocia por la poesía inglesa y demás que con la soledad. Exacto. Y lo importante aquí a decir es que, bueno, no es el día contra la epilepsia. No, La no, epilepsia no. es un cuadro que en el caso de Ana sí fue algo temporal, pero que en muchos casos, y aquí un La saludo a mi mayoría. hermana Miriam, son de por vida y se pueden detectar desde la infancia. Sí puede haber algún factor genético también de estrés o ambiental, pero es básicamente un cuadro neurofisiológico que se puede manejar, se puede controlar, pero no se cura. Y de que lo que se trata en estos días es de visibilizar la condición y de alguna forma normalizarla para que no se les margine. Claro, Justamente güey. para evitar esta sensación de soledad, de impotencia, de desventaja, de secreto vergonzoso que no se puede decir, todas estas expresiones, ¿no? ¿Qué O sea, cantidad de tabús normalizarlo. arrastraba Sí, esto, no? Sí. arrastraba y arrastra Secreto vergonzoso. Había tristemente. familias que, qué vergüenza, no, escóndela, escóndela. Escóndelo. Aquí mira, Por y aquí favor. hacemos ping pong y me regreso a algo que quería decir ahorita que decías del cáncer cervicuterino y el Papa Nicolau. Sí hay jornadas para zonas alejadas, aisladas y marginadas, tanto en la Sierra de Chiapas como en la costa de Baja California Sur, y me consta. Pero también me consta que la difusión de esto no es tan buena como debería de ser, porque tristemente la difusión oficial es muy limitada. Yo invito más bien a todas las personas, ya que es el día, y ahora sí me comprometo a mandarles unos cuantos links aquí, donde pueden mantenerse informados e informadas sobre todo de esto, y también para hacer cultura de que no tiene nada de malo que le diga a la comadre en la fila de las tortillas, oiga, No, pero, comadre, pero, va a venir la caravana pasado mañana, pero más allá de Álvaro, de las campañas, que Sí. estoy cierto que las hay de manera Ujú. oficial, del gobierno, de los distintos niveles lo hacen. sí, estados, Hay organizaciones civiles que Civiles también lo también hacen. Yo me refería al tabú sí, el cultural, familiar, o Ese sea, estigma familiar, yo quiero ver al marido diciéndole a la mujer, o sea, se me hace, no, tú no vas a ir ahí, ve tú a saber, no, o sea, Espérate. hay un tema cultural muy profundo. Antes de eso, pues no pueden tener relaciones antes, o sea, idealmente antes de que se vaya a hacer un Papa Nicolau. Imagínate. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Bueno, vamos a avanzar en esto porque lo platicamos con Juan Pablo antes de iniciar este programa. Fíjate, hablábamos, Juan Pablo, todos ustedes, ayer tan solo, de que Beethoven daba a conocer la novena sinfonía, su gran obra, ¿no? La novena sinfonía. Y un día como hoy, en Viena, muere Ludwig van Beethoven. En 2 años 1827, 2 años después, 2 años después. de la presentación de la novena sinfonía en Londres, ¿no? Con la inauguración del Teatro Imperial en 1825, muere en Viena en 1827.
y un poco De lo- 56 de años. 56 años. Joven. Sí, no, Pues no, joven para joven. nuestros... para nuestros Para Para estándares. el tiempo, sí. Viejo para su época. Viejo Sí, para 1827. edad sí. madura para Sí, la época. sí. Pues de hecho, la edad en la que muere Napoleón también, Sí. curiosamente, Ah, exactamente. sí, 50, muere Era el siglo 60. XIX, yo creo Sí. que era con problemas de salud fuertes, digamos, ya tenía Porque me platicas que traía una dieta bien tenía rara, una ¿no? dieta, comía huevo, pasado por agua, huevos Ah, tibios, pero además, con mucho vino, entonces Ah, problemas Pero hepáticos. como buen músico, un saludo a todos mis amigos músicos y DJs, pero es dieta de bar, porque esos Es huevos dieta de bar. eran huevos tibios que ponían en vinagre y todavía, digo, se hacen bromas de esos del antiguo y en Los Simpson nos decía En la Los Simpson productora. hay un Sí. vitrolero ahí con eso. Porque metían la mano, agarraban su huevito y entonces pedían su cerveza, su ale o su whisky o lo que se fueran a pedir. Y pues sí, con esa dieta. Y luego Sordo, ¿no? Sí. Que de hecho de la novela se dice que es la más bombástica, vamos a decir, sobre todo en el intro, porque él ya estaba perdiendo mucho. Entonces en los ensayos los hacía tundirle y por eso pues es uno de los intros más famosos de la historia. ¿Se los digo o no? No, bueno, Tan, tan, tan. pero además, Ludwig van Beethoven, que muere a los 56 años, y lo platicábamos aquí, o lo platicábamos antes del programa. Ya no sé si lo platicamos en el algún momento. programa. En algún momento antes. lo trato. Es que platicamos mucho antes del programa, entonces yo a veces me confundo si lo grabamos o Sí, no ya lo lo grabamos dijimos. o nada más lo platicamos. O lo soñé. O lo soñé. Ludwig van Beethoven deja 2 obras inconclusas. Él escribió hasta el último día de su vida y una de sus obras inconclusas es justamente un requiem. Un requiem que muy a lo que se estilaba en estos grandes autores, todo indica que se lo estaba escribiendo él mismo. La sociedad de Beethoven, la sociedad que cuida su obra y los grandes amantes de Beethoven han pedido que nadie la concluya, como si se han concluido otras obras inconclusas de grandes autores. Se ha interpretado muy poco, pero puede usted buscar de repente algunas grabaciones del Requiem inconcluso de Beethoven. Y es curioso porque escribe un acto y medio y como tal, ¡pum!, de repente se acaba. Y se me hace a mí que además es poético que así se termine una obra póstuma, ¿no? Claro. Vamos a hablar de algo, vámonos a nuestro país, Bien. porque hay algo que me parece que es muy importante. Un día como hoy, en 1913, se promulga el Plan de Guadalupe. Sí, el Plan de Guadalupe es bien importante. Ahora sí que es fundacional del Estado mexicano moderno porque es la proclamación de Venustiano Carranza, bueno, es la reacción de Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, en 1913, frente a la usurpación de Victoriano Huerta, el asesinato de Madero y de Pino Suárez. Y aquí hablamos de los constitucionalistas, ¿no? De esta rama. Era la idea de continuar digamos, el régimen constitucional ante el asesinato y mantener la Constitución de 1857, ¿no? Entonces... Y acaban siendo el bando que propone la Constitución de 1917, pero aquí es donde empieza realmente el periodo de grandes batallas. La primera fase, el levantamiento de Madero, es así, como se burla mucho de esos ríos, toman Ciudad Juárez y Porfirio Díaz dice, ay, pues si ya no les gustó, ya me voy, y se sube a Liperianga y se va. Entonces realmente no hubo tanto combate. Es con esta insurgencia de Carranza, que además va a traer en tándem a Álvaro Obregón y a Pancho Villa, y esa es la división del norte famosa, que empiezan realmente las movilizaciones grandes. La entrada de cargamentos de armas, por ejemplo, por carretas. Antes habían sido unos cuantos tiros, digo, los Cerdán en Puebla, si quieres. Ahí empieza, luego inmediatamente después Zapata en el sur y la revolución entonces realmente Pero ya es un que fíjate movimiento que nacional. esto que comentas, Álvaro, es muy importante, porque tendemos a pensar la Revolución Mexicana como un continuo, como un solo movimiento, aunque en realidad pues, lo que tenemos son distintos tiempos, incluso distintos objetivos. Los constitucionalistas buscan una cosa, surge el movimiento agrario de Tierra y Libertad, surgen otros movimientos que pues ahí se van sumando, pero la historia nos los cuenta como un continuo, cuando en realidad son varias partes, ¿no?
Con Sí. diferentes intereses, Con grupos. diferentes intereses. Sí. E interpretaciones en su momento. Sí. Y bueno, en la independencia, las guerras de reforma que fueron décadas. O sea, si ves el continuo Claro. de la intervención francesa, la guerra con Estados Unidos, luego el imperio con Maximiliano y las leyes de reforma ahí metidas en cuando de repente era como pistón, de repente está arriba los liberales están gobernando, promulgando leyes, haciendo historia, registro civil y demás. De repente, pues es un péndulo. Décadas, la guerra de independencia igual, son 10 Vamos a hacer años. una cosa, Álvaro. Continuemos hablando de esta continuidad de la historia y de cómo se narra la historia después de irnos a la pausa. No se vaya, continuamos hablando de 24 minutos en la historia y de esto que nos va llevando la historia por ahí después de esta pausa. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. Estamos ya de regreso aquí en 24 minutos en la historia y estábamos platicando justo antes de irnos del corte, pues esto de que en la narrativa de la historia siempre se presenta una narrativa lineal, una narrativa como única en la que los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, no, siempre es esto. Y tiene su lógica, hay que tener una narrativa que Es más fácil de sí. recordar una historia con final feliz, por ejemplo, y donde es claro, Claro. quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, que una historia, como es realmente la historia, que es bastante más complicada, donde los buenos ni eran tan buenos y a lo mejor eran unos patanes con sus esposas, pero Ni los malos tan malos. ni los malos tan Ni los- malos, ¿no? Algunos hasta leían, ¿no? Pero así es la historia. De hecho, hay una película, ya ahorita no me acuerdo el nombre, pero sale Andy García que me da mucha risa. Ridiculizan una república bananera, pero sí dicen algo que es muy constante en Latinoamérica. Aquí primero los matamos y luego los ponemos en un sí, pedestal. claro, Ujú. claro. Entonces la canonización y la satanización de Pero pasa personajes mucho históricos. en la historia, porque por ejemplo, en la historia de los Estados Unidos se habla de los padres fundadores, Ujú. y bueno, hasta suena un coro de ángeles Sí. cuando se dice esto. Todos tenían esclavos. Pero cuando y los ves, cultivaban estaban en marihuana. el rollo esclavista, Además, estaban en el claro, rollo, claro. todos tenían no, o sea, ya en lo particular, bueno, pues cada quien. Tenían esclavos, cultivaban marihuana o hemp, que es algo muy parecido, y fumaban rapé, que es cocaína mezclada con tabaco. Esos eran los buenos y santos padres fundadores. Pero te das cuenta que, o sea, esa narrativa de la historia, ¿no? Cuando en los Estados Unidos dice los padres fundadores, yo también oigo un coro de ángeles que atrás, digo, sí, los padres Bueno, fundadores. hablando de Bueno, padres fundadores, les recomiendo muchísimo Los Pasos de López de Jorge Ibargüengoitia, que hace ratito lo mencioné, que es una ficcionalización de los insurgentes. Empieza Hidalgo, por ¿no? Que es su Hidalgo, personaje ¿sí? principal. Ajá. Y ahí vemos pues el claro oscuro, ¿no? De un padre que era tan buen padre que hasta tuvo varios hijos. Sí. Con varias mujeres. Con varios, pues, no, porque además era galanzón y sí, Sí. él sí leía. bueno, vamos, Es muy bueno. vamos Léalo, léalo. a seguir recorriendo la historia, pues luego te quejas, Álvaro, que no llegamos a las Y de ya, música. no, ya calma. Es que las de música pues, siempre son las últimas y Álvaro, bueno, monta Ya en no llega. berrinche No me cuando toca. llegamos. Un día como hoy, en 1937, fíjate, hablando de cómo la historia es cíclica, hablábamos hace unos días de una persecución a judíos Ujú. en un pueblo que era Inglés. Norwich. Norwich. Hoy estamos en el 37 y en Mediano, España, se inaugura el primer campo de prisioneros de la República Española. Y estos republicanos españoles eran bravos con Eran sus, bravos. con sus campos de prisioneros, ¿no? Los presos realizaban obras en el pantano que contribuían al riesgo de parte de los monegros. ¿Qué son los monegros? También lo investigué, es una comarca en Aragón, aragonesa, muy seca. Es una región en la península, ¿no?, ibérica, en donde llueve muy, muy poco, es una de las zonas más áridas de España, de la península, y entonces se requiere un riego particular. Estas obras, este campo se hizo para poder, a través de los prisioneros en la guerra civil, ponerlos a trabajar para obras de riego.
porque aparte es una comarca también agrícola, ¿no? Que además hay que decirlo, los republicanos hacían cada cosa con sus prisioneros, nomás hay que recordar el Valle de los Caídos. Y obligaron a los prisioneros republicanos a construir Sí. el Valle de los Caídos, que es un monumento para Enaltecer Enaltecer. el movimiento nacional que fue el que ganó, ¿no? que fue el que ganó, que incluso ahí estuvo sepultado Franco hasta hace poco, que obligaron a sacarlo Y de a ahí, exhumar sus a restos. exhumar sus restos, pero eso fue obligado a los republicanos a construirlo. O sea, Exacto. ahí te encargo, ¿no? Y muchos otros fueron a campos de concentración en Francia que estaban en las playas y no había nada, ni barracas, no había nada. Sí, ¿no? Mi abuelo estuvo ahí Sí, y claro. hacían hoyos en la arena y entonces dormían todos unos junto a otros para protegerse Conservar del frío. el Oh. Entonces hacían hoyos y se metían ahí varios para poder conservar el calor. Y fíjate que lo que tú dices, Ana, es muy importante. Nos hablas de tu abuelo, que fue uno de los refugiados españoles en Ujú. nuestro país. Usted recordará a Fer, que siempre está con nosotros, fue pero su papá también Ujú. fue un refugiado. Y los primeros barcos que llegaron, el Sinaya y el Ateneo, no parten de España propiamente, parten de las playas de Francia, donde Ujú. están, No sé si era el Ateneo o el Olympique. creo que era el Olympique y el Sinaya, que son Ujú. de los primeros que llegan aquí, parten de las playas de Francia, trayendo justamente a españoles que están en esos campos Ujú. de refugiados que son brutales. De ¿no? hecho, les recomiendo mucho un libro de Jordi Soler que se llama Los Rojos de Ultramar, que es precisamente una historia de eso. La travesía. Y los que llegaron a México, y todavía no se los spoileo, pero ya en los 50 incluso de un complot contrarrevolucionario en Cuba, ¿sí? De parte de emigrados españoles regados por Veracruz y el sureste. Yo nomás le quiero ¿no? recordar que le Ahí recuerdo se aquí a los nuestra ponemos. productora María, van 2 libros que recomienda Álvaro y está obligado a ponernos aquí la Los Pasos cita. de López de Jorge Ibargüengoitia. La y cita. Los Rojos de Ultramar. Hay un tercero, a ver. Tercero que tiene que ver con estos republicanos en Francia de Isabel Allende, Largo Pétalo de Mar, Ah, solo que claro. ahí llegan a Chile. Solo que ahí llegan a Chile. Ok, que te pase también, ¿no? Sí, uy, La, sí. la nota La- bibliográfica. Ajá. Exactamente. Es una regla del grupo. Quien Y cita sigue libros la tiene que bibliografía leer. Si no dando, ¿no? aparece es que no llegó. Bueno, vamos a seguir porque un día como hoy, en 1942, en Polonia, otra vez comienzan las deportaciones de judíos, a ni más ni menos que al celebrísimo, tristísimamente Tristemente célebre célebre. Auschwitz, Auschwitz. ¿no? Y de ahí, pues bueno, lo que nos hemos encontrado, y yo sigo diciendo y no me cansaré de decirlo, es una tragedia lo que ha vivido el pueblo judío, Ujú. es una tragedia el holocausto, pero la segunda tragedia del holocausto es que no aprendieron. Sí. Eso, sí. No aprendieron y hoy estamos viendo en el Medio Oriente Ujú. algo que ellos mismos hubieran denunciado como un genocidio. Hoy ellos lo están perpetrando y es terrible que no hayan aprendido de su propio genocidio. Bueno, y hay que decirlo aquí porque también hay que separar las acciones del Estado de Israel Con la población. con lo que es la población judía, Claro, porque claro. de hecho, pues digo, él precipitó mucho esto para consolidar su poder. Pero eso es muy debatible y sobre todo, y un saludo a todos los amigos y amigas de la comunidad judía en México, porque ahí igual no hay o sea, en general, de hecho el consenso es que ellos también están de acuerdo en que lo que está pasando y lo que se está haciendo en Palestina es un error. O sea, pues es bien mira, importante sí, decir que no, sí, pero ellos terminan escogiendo a sus gobiernos. no, porque la comunidad judía Y en México, Netanyahu pues, de no- hecho, no votan llegó en solo. Israel, ¿no? No, sí Votan vota, aquí. la comunidad judía en todo el mundo vota. Pues, Y el sí, voto, es y el que voto hay de lugares la comunidad judía en México Ujú. fue por Netanyahu. Entonces, pues, sí, bueno, no, sí, sí. sí, no, pero los gobiernos los eligen el pueblo judío en todo el mundo. Ujú. Y Netanyahu fue votado en México por la comunidad judía mexicana. Pues, Sí, no, Entonces, bueno, lo que hay, viene, digo, hay un tema, un antecedente inmediato, ¿no? Al tema de Gaza, que ya traía una popularidad bajísima, ¿no? Ah, sí. Netanyahu, Sí, no, su y gobierno parece iba ser en que ya lo picada. iba en picada, y que el ocasionar una permanente crisis Ujú. ha hecho lo que comentabas. pues como me suena mantener- Bush en su momento. Exacto, ¿no? como me suena tanto, Trump en sí. este momento, digo, si quieren les Hay que comparto mantener- Pero un vamos, artículo vamos a que dejar la política a un lado porque yo no quiero vivir con el reclamo de Álvaro Estrada, porque no dijimos que un día como hoy, en el 2000, tienes 3 minutos, voy a decir las dos al mismo Muy tiempo. rápido. 2005 la banda británica virtual Gorillaz lanza su álbum debut y en el 2022
En Londres, Phil Collins anuncia su retiro de la música, dando su último recital con la banda Genesis. Tienes Muy bien. 2 minutitos. Gorillaz, la banda virtual, que es un invento de la cabeza de Damon Albarn, el líder y cantante de Blur, con una cambiante alineación, pero este álbum particularmente del 2005, que recordarán, el tema más conocido se llama Clint Eastwood. En ningún momento de la canción dicen Clint Eastwood, ni vamos, nada en la letra te dice por qué se llama así, pero así se llama. Y esta es una banda virtual que todos se identificarán porque son cómics, son caricaturas, todos sus videos. Tardaron muchos años en salir de gira como Gorillaz, ya ellos, pero el elemento visual siempre estaba muy presente. Para una generación son más conocidos Gorillaz que Blur, o sea, más bien dicen Blur es la banda del que hizo Gorillaz, ¿no? Y bueno, y muy importante, el retiro de Phil Collins, toda una época de Genesis, pero además el inicio de la era de los retiros en silla de ruedas, porque ya todo un fenómeno. No lo dije para burlarme de por qué se burlan, ¿no? Pero bueno, porque es lo que va a hacer el Dios y Osborne, que también ha generado mucha solidaridad entre la banda rockera, y eso es lo que yo quisiera destacar. Ahora sí ríanse, pero vale mucho la pena ver cómo... Bueno, todo el Genesis original, incluido Peter Gabriel, se une en ese evento para rendirle tributo a alguien que llenó un hueco cuando se hicieron más de 32 audiciones para vocalistas y era el cuate de la batería el que acabó cantando. Ese era Phil Collins. Poco común, ¿no? Que toca la sí. batería Ah, bastante. sí, de hecho, Pero- en Es ese poco evento común también que tuvo- el baterista termine siendo el El vocalista, ¿no? vocalista. Sí. Sí, no, pues es que es el que menos columna vocal tiene de unos alto, aquí también pía, porque le está pegando unos tambores. Entonces, mantener un ritmo y un tono Debe ser. no Muy cualquiera. complicado. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por este laberinto de la historia, haberlo recorrido con nosotros. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Álvaro, muchas gracias. Gracias a ustedes y a Muchas todos gracias a ustedes. María, nuestra productora, que ha estado muy ruda con los minutos Ruda. ahora. Muchas gracias a usted por habernos acompañado y mañana, por supuesto, le seguimos en este recorrido por la historia. Muchas gracias.